Buenos días, bienvenidos a el postre bíblico de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Lucas 6 y como siempre te digo, antes de leer la palabra empezamos orando porque es el Espíritu Santo el que inspiró esta palabra, el que nos va a ayudar a poder tener esa sabiduría y esa revelación para entender mucho mejor. Bueno, Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por tu palabra, Dios, por permitirnos reunirnos, Señor, alrededor de ella, Señor, y poder aprender de ti, Dios. Queremos sentarnos a tus pies, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos en este momento, Señor, dejar de escuchar las voces del mundo, dejar de escuchar el ruido del mundo para que tú nos hables, papá. Háblanos, por favor. Gracias porque tú nos das ese espíritu de sabiduría y revelación para conocerte mejor. Bueno, siempre iniciamos recordando la técnica de estudio que estamos usando. ¿Por qué? Porque de pronto hay alguien que vea digamos, este video por primera vez. Entonces, pues es muy útil que esa persona también pueda aprender esta técnica para que pueda empezar a disfrutar la palabra como un postre delicioso. Entonces, recordemos que la técnica de estudio que usamos es ayudándonos de los resaltadores. Tenemos que tener 4 colores diferentes porque cada color tiene una pregunta. Y para que sea más fácil, le puedes pegar a cada color la pregunta. Estos están con un sticker, pero si no, los escribes y los pegas con una cinta. O sea, depende de la realidad de cada una, de lo que cada una pueda en el momento. Si puedes mandar a imprimir los stickers, súper, o si no, simplemente tú escribes la pregunta y lo pegas con una cinta. Bueno, ¿cómo es la técnica de estudio? Siempre lo recordamos al principio. Las que están desde el principio dirán, ay, pero Dani siempre repite lo mismo. El cerebro aprende por repetición. Igual, así estemos desde el principio, ya para nosotras que ya llevamos como más tiempo haciendo el postre bíblico, pues cada vez se va a volver más fácil porque a medida que repitamos y repitamos, se nos va a ir quedando y se va a ir creando como ese caminito eh, neuronal. Pero los que ven este video por primera vez, pues también les va a servir porque es la primera vez que lo ven y van a poder aprender esta técnica. Yo les decía, nos hacemos inicialmente 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mi vida? En qué dice es donde vemos como todo el contexto, quién escribió el libro que estamos estudiando, a qué audiencia iba dirigida, cuál era el contexto histórico y cultural en ese entonces para entender originalmente qué quiso decir el autor. Ahí en qué dice, todavía no le estoy dando ninguna interpretación, sino que estoy mirando todo ese contexto y saber qué dice originalmente el texto. Ahí también me puedo apoyar de otras versiones o traducciones de la Biblia, comparar en diferentes traducciones, porque eso me va a ampliar como más ese contexto, ese panorama, y lo vamos a poder entender mucho mejor. Después de esa pregunta sigue ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿En qué significa? Yo me voy a hacer otras 4 preguntitas que son las que les pego a los resaltadores. Por ejemplo, con azul yo resalto, esta pregunta dice, ¿qué me está enseñando de Dios? ¿Qué me está enseñando de Dios? Entonces, de ese texto que estoy leyendo, yo me pregunto, ¿qué me está enseñando de Dios? Y si hay un versículo literal que me esté enseñando algo del carácter de Dios, algo de los atributos de Dios, eso yo lo resalto con azul. Ustedes pueden escoger, siempre les digo, el color que más les guste, pero si lo quieren hacer, digamos, como yo lo llevo, pues mejor, porque si se van a seguir conectando, ya van a saber que cuando yo saco el azul, ya saben qué me está enseñando de Dios. Luego, nos preguntamos, ¿hay algún pecado que evitar o del cual yo me debo arrepentir? De esto que estoy leyendo, identifico algún pecado que debo evitar o que arrepentirme, eso lo resalto con verde, ¿sí? También uso este color, yo uso el rosado, que es para, ¿hay alguna promesa que reclamar? Entonces con rosado yo resalto las promesas. Y bueno, se me quedó el otro que tiene el sticker, pero con naranja yo resalto
¿hay algún mandato que obedecer? Entonces, cuando yo abro la Biblia y veo como resaltado cada color, ya mi cerebro, digamos, va a identificar más fácil qué significa cada color. Y va a ser más fácil en el proceso de aprendizaje y del estudio bíblico. Y así no vamos a hacer como un devocional y vamos a leer la Biblia, leer por leer, sino que verdaderamente vamos a meditar en ella, hacernos esas preguntas, resaltarlas. Y van a ver cómo a medida que uno aplica esta técnica, va memorizando, va meditando más en la palabra y no es solo como una lectura más. Después de que nos hagamos estas preguntas, entonces, vuelvo a recordar por si algunos que se acabaron de unir también en TikTok, ¿qué me está enseñando de Dios? ¿Hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Con otro color, ¿hay alguna promesa que reclamar? Y con naranja yo resalto, ¿hay algún mandato que obedecer? Y a cada resaltador le pego la pregunta porque mientras aprendo, o sea, mientras me aprendo como las preguntas, es más fácil uno leerlas ahí y saber que este color, o sea, que este color es para esta pregunta, que este color es para esta pregunta, y así va a ser mucho más fácil el proceso de aprendizaje. Luego de eso, entonces ya vimos qué dice, qué significa, que es meditar en estas preguntas, resaltar según pues como el color. Y por último, me pregunto, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Ya después de que yo ya hice todo eso, ya va a ser más fácil darle como la aplicación para mi vida. Obviamente con ayuda del Espíritu Santo, preguntarnos qué aplicación tiene esto que leí para mi vida. Y en esa parte también, ¿qué acción voy a tomar para poner en práctica lo aprendido? Porque acuérdense que lo que queremos acá en esta comunidad es que seamos mujeres sabias, y la mujer sabia es la que escucha y hace, la que escucha la voz de Dios y hace, porque la mujer necia escucha, pero no hace. Entonces queremos diferenciarnos en eso, en que podamos ser mujeres sabias que escuchamos y hacemos. Al final nos preguntamos qué aplicación tiene para mi vida y qué acciones voy a tomar para poner en práctica lo aprendido. Entonces, ahora sí vamos a empezar a leer el capítulo 6 de Lucas. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió: yo, por ejemplo, esa parte la resalté con verde, que es con la que yo resalto, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Acá en el versículo 2 donde dice, algunos fariseos dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Qué debo evitar o arrepentirme? Del legalismo. Tenemos que revisar, o sea, este capítulo de hoy nos invita mucho como a autoexaminarnos. Y, por ejemplo, yo resalté ese con verde y me pregunté, o sea, ¿en qué estoy siendo legalista? Todos tenemos como un fariseo dentro de nosotras, unos digamos en más medida que otros, pero hay veces somos muy legalistas y ponemos por encima del amor, de la misericordia, de la justicia, el legalismo, ¿sí? Y nos mantenemos pendientes ahí en qué está fallando esta persona, o si alguien, no sé, habla de la palabra, ay, no, acá no lleva tilde, acá no lleva coma, y nos pegamos o sea, y nos pegamos como de tanto legalismo, o creemos que también Dios nos va a amar más si entre más cumplimos, mejor dicho, la ley. Y no, o sea, nosotros cumplimos la ley porque ya somos amados, no porque Dios nos va a amar más o menos por hacerlo o no hacerlo. Entonces sigo leyendo. Bueno, algunos fariseos dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Acuérdense que en el sábado para los judíos, que era el sábado, no se permitía pues hacer ningún tipo de trabajo. Entonces por eso los fariseos dijeron que estaban violando la ley. Jesús les respondió, ¿acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer,
y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Entonces, mire las preguntas. O sea, Jesús siempre respondía con preguntas porque él siempre llevaba como a las personas a que ellos mismos pensaran y sacaran como sus conclusiones, ¿sí? A él le encantaba responder preguntas con preguntas. Pero entonces acá me detengo porque, mire lo que yo dije al principio, sí, el legalismo, nos tenemos que cuidar del legalismo, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de que por no ser religiosos y legalistas, entonces yo ya no me importa no cumplir la ley. ¿Sí me van a entender? No nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. Entonces, por eso Jesús les pregunta, porque ellos estaban yendo al extremo, o sea, como si él podía sanar a alguien y bendecir la vida de esa persona solo por ser sábado. Entonces no lo podía hacer porque entonces ya lo iban a acusar. O sea, los fariseos estaban súper pendientes a ver en qué supuestamente se equivocaba Jesús. Pero miren esta pregunta, ¿es un día para salvar la vida o para destruirla? O sea, que más que como que el ritual, más que como que el legalismo, Dios prioriza la vida, Dios prioriza la misericordia. Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Bueno, ya voy a leer los nombres, pero voy a volver a resaltar el versículo 12 y 13. Yo lo resalté con naranja. Con naranja yo resalto lo que hay algún mandato que obedecer o hay algo que Dios me esté diciendo que haga. Y por ejemplo, acá mira, también esto pudiera haberlo resaltado con azul, que dice que me está enseñando de Dios, pero yo lo resalté con naranja, es que hay algún mandato que obedecer, porque dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Qué me está diciendo Dios acá? Que antes de tomar, o sea, antes de tomar una decisión debemos orar. Antes de tomar cualquier decisión debemos orar. Esto, por ejemplo, por eso lo resalté con naranja, porque siento que el Señor me está diciendo, o sea, me está llevando a hacer eso, y por eso lo resalto con naranja. Entonces dice, escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. Esto lo resalté, este versículo 19 lo resalté con azul, que es con lo que yo resalto
¿qué me está enseñando de Dios? Acá me está diciendo que de él salía poder sanador y los sanó a todos. O sea, y acuérdense en que Lucas, al ser médico, cuando leemos este evangelio, él siempre resalta mucho las sanidades. Claro, porque su mentalidad de médico para él era asombroso que Jesús pudiera sanar cualquier enfermedad. Entonces, mire que ya varias veces hemos leído que él sanaba cualquier enfermedad. Y acá dice, todos trataban de tocarlos porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Cuántas de pronto no hemos, digamos, no hemos sufrido que nos excluyan o que se burlen de nosotras porque decimos que seguimos a Jesús? Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. Yo, por ejemplo, resalté con verde que ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Lo resalté con verde, esta parte del versículo 26 que dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Por eso les digo, este capítulo nos invita mucho como a ese autoexamen. Y esta parte que dice que son elogiados por las multitudes, eso nos lleva a preguntarnos, ¿estamos buscando el elogio del mundo? ¿Estamos buscando el elogio de la gente? ¿Estamos buscando la aprobación de la gente? Si yo me compro algo, es para demostrarle al mundo que tengo algo, para hacer alarde como de lo que tengo, para mostrar lo que, incluso las bendiciones que Dios nos ha dado, lo hacemos para demostrarle a los demás, lo hacemos buscando la aprobación de los demás. Entonces yo por eso lo resalto como un pecado que evitar o del cual arrepentirme. Preguntarme si lo que hago, si lo que muestro lo estoy mostrando con la intención de ser elogiado o aprobado por los demás. Sigo. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, miren, escuchemos esto. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Y miren, ay, disculpen, voy a poner en silencio el celular que no lo había puesto. Voy a volver a leer esa parte. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y miren acá lo que Jesús dice, porque esto son palabras literales de Jesús. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? O sea, si solo amamos a los que nos aman, a los que nos caen bien, por decirlo así, a los que nos tratan bien, si solo amamos a ellos, o sea, ¿qué mérito hay en eso? Y mire que él mismo dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen?
Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Me voy a detener acá un momentico. Ustedes saben que Jesús prácticamente resumió toda la ley en el amor, en amar a Dios y amar a los demás. Cuando los fariseos le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, él dijo que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso y por eso esta parte acá es tan relevante en este capítulo. Porque es que si amamos, si amamos a Dios, si amamos a los demás, ya, vamos a cumplir toda la ley. Porque si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no le voy a robar, no voy a desear o a codiciar lo ajeno de mi prójimo. Entonces miren cómo todo parte desde el amor. Primero desde el amor de Dios, que es la fuente. Y segundo, el amor al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué gracia tiene amar a los que nos aman? Si eso lo hace cualquier persona. Eso es fácil hacerlo, pero nosotras como hijas de Dios nos tenemos que diferenciar en amar incluso a las personas difíciles. Que es difícil, sí es muy fácil decirlo acá, claro, pero ¿cómo las vamos a amar? Lo que siempre hemos dicho acá es pasando tiempo en intimidad con Dios, porque solamente Dios nos va a dar como ese amor, esa compasión, nos va a ayudar a ver a esas personas con ojos de amor y misericordia. Sigo leyendo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Bueno, también, menos mal, el Espíritu Santo acá me acordó de algo, y es que tenemos que buscar la sabiduría de Dios para poder poner en práctica esos pasajes, porque entonces acá mucha gente dice, ay, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Entonces, si hay una mujer que el esposo la coge a golpes, entonces se deja porque supuestamente la Biblia dice, no. O sea, acuérdese lo que hemos hablado de la identidad. Si Jesús, si Jesús derramó toda su sangre y recibió todo el maltrato, mejor dicho, fue escupido, desnudo, lo colgaron, o sea, sufrió la peor vergüenza para que nosotras ya no suframos ese maltrato. Que obviamente ningún matrimonio es perfecto, hay dificultades, pero ya si es algo, mejor dicho, un maltrato y, y algo como un ciclo de esclavitud en eso no es de Dios y no lo podemos justificar con esta palabra. Porque acuérdense lo que hemos visto todos estos capítulos, y es la identidad de que somos amadas, de que somos escogidas. Y acá también cabe de que hay que poner límites sanos, o sea, el poner la otra mejilla no es, mejor dicho, dejarme maltratar y pisotear y arrastrar y quitar como la dignidad que ya Jesús compró en la cruz para nosotras. Claro, que es poner la otra mejilla, que yo no le voy a responder a la otra persona igual como me respondió. No le voy a responder de la misma manera. Pero nunca por este versículo vamos a justificar el maltrato, vamos a justificar el abuso. Entonces también hago esa aclaración. Después no un segundito que se me cayó el celular. Se me cayó el celular. Se cayó todo, mejor dicho. Voy a tener que cerrar acá porque me está fallando este soporte. Vamos a ver si se vuelve a caer. Vamos a darle otra oportunidad.
Entonces sigo leyendo. Bueno, qué pena que yo haga tanto énfasis acá, pero que nos quede muy claro eso. O sea, sí, hay que amar a esas personas difíciles, pero amarlas no quiere decir someternos al abuso. O sea, amarlas no quiere decir que nos vamos o sea, como a quedar ahí en esa esclavitud como del maltrato, del abuso. Sí, amar es orar por esa persona, es no guardar resentimiento, es no responder con lo mismo, porque acá Jesús dice, si alguien te da en esta mejilla, pon la otra, o sea, significa que no le vas a responder de la misma manera. Y entendiendo que por más, o sea, entendiendo que por más que la otra persona quiera, quiera, quiera abusar, quiera maltratar, quiera hacer esas cosas, nuestra identidad no se va a mover por lo que haga otra persona. Tenemos que estar firmes en nuestra identidad, en lo que hemos venido hablando todos estos capítulos, y es que somos amadas, que somos escogidas, que Dios ya nos amó. O sea, si Dios ya me amó sin yo hacer nada, ¿por qué yo tengo que hacer cosas para que otra persona me ame? Claro, yo debo corresponder al amor, yo tengo que, lo que dice acá la palabra, o sea, que no es solo quedarnos escuchando, sino que hay que poner en práctica. Pero yo amo porque yo ya soy amada. Pero si ni siquiera Dios a mí me pidió que hiciera un montón de cosas para que Él me amara, ¿cómo voy a hacer un montón de cosas para que otra persona me ame? Bueno, ahí les dejo como esa pregunta. Obviamente sin descuidar lo que hoy el Señor nos está diciendo, y es que voy a volverlo a leer a partir del versículo 35. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Esto entonces, por ejemplo, esta parte que dice no juzguen, la resalté con verde, que es con la que yo resalto. ¿Hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirnos? O sea, preguntémonos si estamos juzgando, si estamos condenando a otros. Y la parte que dice acá, perdonen a otros y ustedes serán perdonados, lo resalté con naranja, que es con el que yo resalto. ¿Hay algún mandato que obedecer? O sea, tenemos que perdonar. Miren que muchas veces uno ora y ora y ora y muchas veces no recibe respuesta, es porque, no sé si ustedes han escuchado en Mateo, cuando Jesús, cuando Jesús dijo que llegó alguien a presentar su ofrenda. Y Dios dice, o sea, si llegas a presentar tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve y resuelve primero ese conflicto. Entonces, muchas veces no recibimos respuesta a las oraciones. No voy a asegurar que siempre, porque Dios es soberano, o sea, Dios es soberano, pero muchas veces no recibimos respuesta a las oraciones porque tenemos cosas que resolver, tenemos que faltas de perdón. Y esto, o sea, y esto puede sonar como muy duro y como así. Sí, muchas veces no vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones y todavía tenemos faltas de perdón. Claro, somos humanos, claro, nos duele lo que nos hacen las personas, pero por eso tenemos que ir en intimidad con el Señor, presentarle al Señor todo eso que sentimos, entregárselo y decir, Señor, aún así, sí, me dolió, fui injusto, sí, pero aún así yo decido perdonar, aún así yo decido obedecer lo que dice tu palabra, amar incluso a mis enemigos, amar incluso a los que me tratan mal, amar incluso a los que nos persiguen como lo que leíamos aquí hoy. Sigo leyendo. Den y recibirán.
Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Muchas veces este versículo lo cogen como, ay, sí, hay que dar para recibir. Pero mire lo que el Señor, antes de decir eso, mire lo que el Señor nos venía hablando. No juzguen miren el versículo anterior. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Entonces, y después el Señor nos pone este ejemplo, den y recibirán. ¿Pero den qué? Claro, hay que ser generosos, hay que dar cosas materiales, sí. Pero miren que lo que el Señor nos está diciendo acá, lo que el Señor nos está diciendo acá es que si nosotras juzgamos, vamos a ser juzgadas. Si nosotras no perdonamos, pues no, porque acá dice, mire, perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Y ahí es donde dice, den y recibirán. Entonces esto no aplica solo como para, ay, es que yo doy, ay, no. Ellos le dimos otra oportunidad y se cayó. Se volvió a caer, ay, qué pena, pero le di la última oportunidad al soporte y no funcionó, disculpe. Bueno, sigo. Entonces, este versículo muchas veces lo cogen para decir, ay, sí, es que si yo doy, no sé, una ofrenda, si doy plata, si doy, no sé, entonces se me va a ver, claro, hay principios que Dios dejó establecidos, y está, sí, el principio de la siembra, la cosecha, y claro, si uno es generoso, la palabra de Dios dice, el que es generoso prospera, pero no lo tenemos que hacer como con esa intención transaccional de que es que doy para que Dios me dé, no, o sea, es hacerlo desde un corazón limpio y puro. Pero acá lo que el Señor nos está diciendo, den y recibirán, es el perdón, porque es lo que decía en el versículo anterior. Obviamente, lo que siempre les he dicho, claro, uno puede interpretar, y si el Espíritu Santo te lleva a interpretar esto para la aplicación de lo que estás viviendo en este momento, listo. Pero también hay que ver, o sea, según el contexto de lo que yo estoy leyendo, qué significa literalmente. Y acá el Señor nos está hablando del perdón. Dice, den y recibirán. Lo que den a otros se les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Ayer yo estaba organizando eh, como los cajones y la alacena donde tengo todas las harinas y los ingredientes y eso. Y estaba envasando la harina de almendra en un frasco de vidrio. Y me pasó literal lo que dice este pasaje. Y es que o sea, la harina de almendra es muy suelta y abarca mucho volumen. Entonces, para que me pudiera caber, entonces mire que acá dice, den y recibirán, bueno, lo que den a otros será devuelto por completo. Apretado, entonces que me tocó hacer apretar la harina, dice apretado, sacudido, me tocó sacudirla, apretado, sacudido, para que haya lugar a más, o sea, para que me pudiera caber toda, me tocó hacer eso. Y dice, desbordante y derramado sobre el regazo. Y claro, como había tanto, incluso se alcanzó a derramar. Entonces el Señor nos quiere dar en abundancia, o sea, Él no nos quiere dar como lo justo, no, o sea, Él es un Dios tan generoso que Él nos da así apretado, sacudido, o sea, y desbordante. Pero acuérdense que el centro de esto que estamos leyendo hoy es el perdón, es el perdón. Pero obviamente, si aplicamos eso a lo que Dios nos quiere dar, el Señor nos quiere dar en abundancia, niñas. Pero lo que siempre hemos dicho, tenemos que empezar por nosotras y ser esos odres nuevos para poder recibir todo eso que el Señor nos quiere dar en abundancia. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo
cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Entonces hay veces vemos muy fácil la astilla del otro, pero tenemos un tronco muchas veces que no nos deja ver. O sea, ¿cómo yo con un tronco acá voy a poder ayudar al otro a quitarse una astilla? Tengo que empezar primero por quitarme yo el tronco. Y eso, o sea, y eso yo no lo digo porque yo sea perfecta, sino porque es una verdad que me tengo que recordar todos los días, porque si el Señor me dio la responsabilidad de pronto de enseñarte algo, yo soy la primera que tengo que ser coherente y aplicar eso en mi vida. No perfecta porque o sea, porque me falta demasiado, pero sí consciente de que yo no puedo ayudar a sacar la astilla de alguien sin yo quitarme mi propio tronco. Queremos aconsejar a todo el mundo y los consejos no los ponemos en práctica en nuestra vida. Entonces, lo que Dios nos está, o sea, este capítulo, el Señor nos está hablando es de coherencia, de ser coherentes. Y ahorita vamos a ver cómo termina, o sea, es que Dios es tan hermoso. Y dejar de estar juzgando y mirando la astilla del otro y no nos, o sea, por estar mirando la vida de los otros no nos ocupamos de nuestra propia vida. Por estar todo el tiempo en las redes sociales mirando lo que hacen los otros, no hacemos lo que nosotras tenemos que hacer en nuestra propia vida. Entonces, sí, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Muchas veces de la forma en cómo hablamos es lo que hay en el corazón. Bueno, muchas veces no siempre. De pronto, sí, cuando uno quiere aparentar o alguien quiere aparentar, pues usa palabras muy elocuentes y muy bonitas y sí, puede ser que no sea coherente, pero la mayoría de veces o sea, de lo que hablamos es de lo que hay en el corazón. Por eso acá dice, o sea, un árbol malo no puede dar fruto bueno y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Por eso Dios dice muchas veces en su palabra, por sus frutos los conocerán, no por lo que digan, sino por los frutos que den. Sí, así que, porque siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Entonces, mire cómo termina este capítulo. Porque Dios, o sea, Dios en su sabiduría, mire todo lo que nos ha hablado este capítulo de amar a los enemigos, de perdonar, de no juzgar, de dar fruto. Pero el Señor termina diciendo que no es solo, o sea, no es solo escuchar, es hacer. Porque mire, vuelvo a leer, les mostraré cómo es una persona cuando viene a mí, escucha y sigue la enseñanza. O sea, no, yo no me voy a cansar de repetir, y es que Dios quiere que seamos mujeres sabias, y la mujer sabia es la que escucha y hace, porque la necia también se puede conectar a este poste bíblico, la necia también puede leer la palabra, la necia también tiene en TikTok viendo enseñanzas de Dios, en las redes sociales, escuchando prédicas, pero no lo pone en práctica. Y mire lo que, o sea, y mire lo que pasa cuando no ponemos en práctica.
Dice, el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará y quedará un montón de escombros. Entonces, a las dos, tanto a la sabia como a la necia, sí, vino la inundación, vinieron las dificultades, pero ¿cuál casa permaneció? ¿Cuál casa permaneció firme? No quiere decir que no vamos a tener dificultades. Mire que acá dice, el sabio, sí, es como una persona que para construir una casa cava hondo, echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas, mire, también vino las aguas de la inundación y golpean contra esta casa, también les llegaron las dificultades. Pero esta queda intacta porque está bien construida. Entonces, bueno, niñas, terminemos orando y que sea el Señor dándonos tanto el querer como el hacer para poder poner en práctica esta palabra y nos preguntemos, este capítulo hoy es mucho de confrontación, confrontarnos si realmente estamos amando, incluso no a las personas fáciles de amar, estamos amando incluso a las que son difíciles de amar, y acuérdense, mi amar no es permitir cosas, no es permitir el abuso, pero estamos orando, incluso muchas veces amar a esa persona es ponerle límites, pero eso solo nos lo podrá decir el Señor a cada una. Y me quedan un montón de preguntas y espero que Dios nos siga hablando, nos siga confrontando. A mí me encanta cuando Dios me confronta, porque sí, es muy lindo uno leer y ver promesas y decir, ay Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú me vas a dar la victoria, pero lo que realmente nos transforma es esa confrontación, porque de eso se trata el Evangelio no se trata solo de algo bonito y un mensaje bonito, no, el Evangelio lo primero que Jesús dijo es arrepiéntase. ¿Y cómo yo me voy a arrepentir de algo que ni siquiera sé que estoy haciendo mal? Entonces, primero, por eso es bueno la confrontación, porque cuando yo soy confrontada me doy cuenta que eso que estoy haciendo no está bien. Y cuando yo soy confrontada y me arrepiento, ahí es cuando voy a hacer ese odre nuevo, porque suelto eso viejo, porque dejo lo viejo, porque eso es el arrepentimiento, es un cambio de dirección. Entonces, Padre, gracias, gracias, papá, gracias, Señor, por este día, por esta palabra que nos regalas. Gracias, Señor, porque con amor, con ternura, Señor, con tu misericordia, Dios, aún así tú nos confrontas, Señor. Y hoy te pido, Padre, hoy te pido que podamos ser mujeres sabias, que ponemos en práctica, Señor, tu palabra, como dices acá, Señor, que venimos a ti, escuchamos tus enseñanzas y las seguimos, Señor. No queremos ser como las necias, Señor, porque tú dices, Señor, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Perdónanos, Señor, quita toda necedad, Señor, de nosotras. Quita toda pereza, toda apatía, Señor, de hacer lo que tenemos que hacer, Señor. No queremos ser, Señor, como esos que mantienen mirando la astilla, Señor, en nosotros y no nos ocupamos de nuestro propio tronco, Señor. Perdónanos, Señor, si nos mantenemos en las redes sociales mirando la vida de los demás, mirando lo que hacen los demás, mirando todo lo que hacen los demás, pero no nos ocupamos de nuestro propio tronco, no trabajamos en nuestras propias vidas, Señor, perdón. Perdón, Señor, ten misericordia de nosotras y ayúdanos, Señor, a que hoy, Señor, nos arrepintamos, Señor, nos arrepintamos y que nuestra vida verdaderamente pueda ser transformada, Señor. Confróntanos, Señor, confróntanos con el pecado que tenemos, incluso del que no somos conscientes, Señor. Que podamos mirar tu palabra como un espejo donde nos veamos cómo estamos realmente, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en las situaciones que cada una tenemos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de tu amor para poder ver con amor a los demás, Señor, incluso a esas personas difíciles, Señor. Pero danos sabiduría, templanza, Señor.
para poder discernir y saber qué hacer con esas personas, Señor. Lo primero que tú dices es amarlas, muéstranos cómo las tenemos que amar y que nos quede claro que amarlas no es dejarnos maltratar, amarlas no es dejar que hagan con nosotros lo que quieran, Señor, porque tú ya nos diste dignidad, valor en la cruz del Calvario. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias, papá. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser sabias, Señor, porque terminas este capítulo recalcando esto, Señor, de que tenemos que ser como el hombre sabio que construyó su casa, Señor, sobre la roca, que llegaron las inundaciones, que aunque azotaron esa casa, permaneció intacta, Señor. No queremos ser, Señor, como la necia que construyó su casa sobre la arena porque escuchó tu palabra y no la puso en práctica. Ayúdanos, Dios mío bendito, danos un corazón arrepentido, Dios. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida coherente. Ayúdanos a vivir una vida coherente, Señor. A poner en práctica incluso eso que aconsejamos, que enseñamos. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en nuestra propia vida, Señor. Bendice, Señor, bendice a cada mujer que escucha este mensaje y te pido que la bendigas con tu sabiduría, que la bendigas con tu amor, que la bendigas con tu perdón. Y tú nos dices que perdonemos. Padre, muéstranos, Señor. Si tenemos algo pendiente con alguien, Señor, si debemos perdonar a alguien, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poder perdonar así como tú nos perdonas, Dios. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Padre, que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y que podamos ser esas mujeres, Señor, sabias que edifican su casa sobre la roca, porque escuchan tu palabra y la ponen en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, niñas, Dios las bendiga. Gracias, Dani, Dios te bendiga. Un abracito. Muchas gracias, Dios las bendiga. Chaito.